Hola a todos, bendiciones. Soy la pastora y profeta Dayana López Jubinao de la Iglesia Comunidad Kingdom Root. Hoy, más que como ministra, vengo como hija porque Dios me ha regalado el privilegio de tener más que una entrevista, una conversación con una persona muy importante en mi vida, que es mi padre, el exdiputado Simón López Martínez, al cual, papi, preséntate. Gracias, hija. Yo creo que esta es una bonita oportunidad para todas las amistades y no amistades de nosotros, para que conozcan un poco de lo que ha sido la vida. Así es. La palabra nos enseña que debemos honrar a nuestros padres y es importante saber la historia, conocer de dónde venimos y sobre todo la oportunidad que nos da de conocer más a fondo quién eres tú, ¿verdad, papá? Porque de pronto muchos tienen conceptos por cortas experiencias y qué bonito es irnos a fondo y saber de dónde vienes tú. Y por eso me gustaría empezar haciéndote una pregunta, y es acerca de tu infancia. ¿Cómo fue tu infancia? Una infancia fluida, como yo digo, bacaneada. Porque parece mentira que cuando uno pocos recursos tiene, más se divierte. Es real. Eso es una realidad de apuño. Generalmente la gente se imagina que quienes tienen mayores y mejores recursos viven la vida más sabrosa que los que no la tenemos. Y eso es un error completo, porque uno cuando vive en las instancias como nosotros llegamos aquí a Maicao, vive la vida con sabrosura, con una felicidad increíble que no tiene que estarla improvisando. Eso simplemente sale y nace. Así es verdad, fluye. Es más, termina uno dándose cuenta que nunca hubo un plato de comida mejor que el arroz con queso y tajada amarilla. Sí, especiales. Y si es con huevitos fritos, es más bacano. Sí, porque generalmente no había para otras cosas, para decir nosotros que nos tocaba y que está comprando que el lomo de cerdo, sí. Que la costilla de chivo. No, señor, esto era puro queso y huevo. Sí. Y la tajadita amarilla. Sí, esa no podía faltar. Papá, cuéntame de tus padres, de dónde vienes. Mi papá es de aquí, mi papá es un extracto de La Guajira con República Dominicana. ¡Wow! Sí, el abuelo era dominicano y vino por estos lares y encontró a mi abuela y ya tú sabes. Y mi mamá sí era dependiente del departamento del Cesar, por allá de Las Aguas Ibirico, de las minas de Las Aguas Ibirico. Mi papá estuvo por esos lares porque tú sabes que en aquellos tiempos el que tenía un caballo lo tenía todo. Wow. Entonces mi papá era un tipo muy impresionante físicamente y se fue para allá, y mi mamá lo que lo vio se fue de baba con mi papá. Eso fue amor a primera vista, como llamamos nosotros. Y mi mamá era hija única, pero mi abuelo era conservador. Y mi papá era liberal, entonces a mi papá le tocó robarse a mi mamá y traérsela a lomo de mulo por toda la cordillera aquí de La Guajira, que pegaba con el Cesar. Qué tremendo desafío. Sí, claro, es un desafío del carajo, porque en ese tiempo los liberales y los chulavitas no se gustaban. Era partido liberal con el partido conservador. Es una guerra tremenda. Fue fuerte. Y mi papá tuvo la osadía de ir a ese pueblo ajeno, robarse a mi mamá y traérsela a lomo de mula. Ese tipo es un bárbaro. Sí, o sea, hasta corriendo peligro su vida. Sí, claro, lógicamente, porque es que el abuelo le puso precio a la cabeza de mi papá. El que lo consiguiera, eso tenía un recaudo en aquellos tiempos, eso era tremendo. Eso eran unas temporadas bien bravas. Entonces vienes de... Se vinieron mis papás de allá para acá y se ubicaron en Barrancas. Luego de allí tuvieron 1, 2, 3 hijos y se vinieron para Ato-Nuevo, que era un corregimiento de Barrancas en aquellos tiempos, y por eso yo me di a la tarea de convertir a Ato-Nuevo en municipio del departamento de La Guajira. Una vez fui elegido de diputado porque yo dependía de ese pueblo y tenía un deber, una responsabilidad con Ato-Nuevo. Ah, qué chévere. Sí, eso fue así. Papá, ¿crees que el liderazgo ha sido algo que nació contigo, que
¿Lo descubriste un día y trabajaste o cómo fue eso? No, eso fue un paso a paso. Yo creo que en la vida todo tú vas consiguiendo el camino. Uno sale a caminar y uno no sabe para dónde va. Ya en la mitad del camino es que uno va descubriendo cuál es la ruta conveniente y qué es lo que uno debe hacer. Inicialmente mis principios políticos fueron con el amigo Monche Díaz, que fue mi padre político. Y luego de allí conocí al señor Oscar Gómez Brito, que fue el que me dio la oportunidad de aspirar por primera vez al Consejo de Maicao. Pero fue un devenir de la vida. Te llevo para allá, te traigo y uno nunca sabe dónde va a quedar. Al final, uno con su talento y su dedicación, es la vida la que lo va colocando en el lugar que debe colocar. Así es. ¿Cuál es el mayor logro que tú sientes que has tenido en tu vida? No, pues yo logro he tenido bastante, mija. Imagínate que yo en la familia no habían expectativas de crecimiento como seres humanos. La familia López en el departamento de La Guajira la conformamos 1,239 personas. Y yo creo que ha sido mi mejor logro lograr unir a toda la familia en el departamento. Que eso dio muestra para otras familias de organizarse como tema familiar. Nosotros hemos hecho reuniones donde hemos participado 1,200 miembros de la familia aquí en el municipio de Maicao. Yo a esa tarea me dediqué cuando fui diputado, que consideré que era muy bonito dar ese ejemplo a nivel departamental. Y así logramos unir a toda la familia alrededor y escogíamos una fecha precisa para hacer el evento de reunión de toda la familia una vez por año. Y eso lo fuimos llevando y yo considero que es una de las mejores cosas que he logrado. Aparte de que pues uno no nació con recursos, porque hay que decirlo así. Mi mamá fue heredera de las minas esas de allá, del carbón y todo eso, pero ella nunca se perteneció de esa situación. Como ella se vino robada por mi papá, ella creyó que le había faltado al abuelo. Y ella consideró que no tenía por qué tener derecho sobre todas esas riquezas que ella había dejado allá. Y como se vino para acá, entonces aquí nos tocó emprender una lucha permanente alrededor de lo que ya éramos. Ya estábamos aquí, ya había que meterse con todos los hierros lo que era aquí. Pero ese liderazgo del que tú hablas, yo creo que es algo natural que heredé de mi abuelo de parte materna, porque mi mamá decía que el abuelo era un líder en toda esa región del Cesar, y entonces yo creo que heredé por allí alguna vena artística de esa parte. Ha sido un liderazgo bastante marcado, porque de cierta manera ha tenido una influencia significativa en la historia política del departamento. Y espero seguirlo haciendo, porque por ejemplo, cuando yo tomé la decisión de hacer unos barrios en Maicao de unas tierras que yo compré del lado izquierdo hacia Paraguachón, a la mano izquierda, yo compré 18 hectáreas de tierra y a mano derecha compré 8 hectáreas de tierra. Y yo tomé la decisión de donarla a la gente menos favorecida del municipio de Maicao, y a todo el mundo allí le regalé. Yo en el barrio Villamelia 1, que le puse Villamelia en honor a mi madre, Villamelia 1, ahí yo regalé 568 terrenos de medidas espectaculares, medidas de 7x12, de 12x12, de 10x12, de 8x12, con sus calles definidas y todo. Y en el Villamelia 2, que también se lo puse por honor a mi madre, allí regalé yo 8 hectáreas y allí logré ubicar 236 familias. Entonces yo creo que el tema que yo siempre he compartido con mis amigos y las personas que han creído en mí en los procesos que yo tuve como político es de que uno no necesita tener tanta cosa para compartir con el resto de la humanidad. Entonces eso ha sido algo que yo heredé de mi mamá, que le gustaba compartirlo todo y no se quedaba con nada, porque es que es algo que
que te da una satisfacción interior. El hecho de tú compartir lo poco que tienes con muchas familias, eso te da a ti, más que a la otra gente, es a uno a quien le produce satisfacción. Así es. Y a mí no me interesa que la gente sea agradecida o no por el hecho de que yo les haya solucionado en buena parte el tema de su vivienda. A mí no me interesa eso. A mí me interesa la satisfacción que yo siento. La que se generó en La que se genera en mí al momento de que digan Villamelia 1, porque es que mi mamá se llamaba Amelia Martínez de López. Claro, así es. Y entonces eso me produce un gran regocijo y emoción cada vez que me mencionan el nombre de los barrios. Así es verdad. En mi juventud me encontré en muchas ocasiones con personas que no sé por qué me veían y sabían de una vez que yo era tu hija. ¿Será porque nos parecemos un poquito? No fregues. Imagínate tú. Y esas personas... Si dicen los demás hijos míos que tú eres una copia de mí, sino que eres hembra. Se me acercaban muy contentos, pues siempre a hablarme bien de ti, a decirme, tu papá es una nota, tu papá esto. Y yo sé que obviamente todos los seres humanos tenemos cosas buenas, cosas malas, ¿verdad? Sí. Aciertos, desaciertos. Pero era muy bonito saber que había esa parte humanitaria en ti que hacía de pronto que muchas familias se sintieran agradecidas por esa obra que tú hiciste. ¿Qué crees tú que fue aquello que te provocaba siempre a ser así, de ser tan dadivoso con las personas? Precisamente eso, Dayana, cuando uno ve la necesidad de cerca, como la sufrimos nosotros, mi familia, todos los miembros de nuestra familia, que para ser honestos, si comíamos una, no comíamos 2 veces al día. Eso es una realidad de apuño, sino que mi mamá era una mujer entregada al trabajo. Yo recuerdo cuando mi mamá tenía una mesa de fritos en el mercado público en Maicao, y yo recuerdo que nosotros salíamos a embolar zapatos y a vender dulce y a vender cocada por las calles de Maicao. Y para mí eso no es una deshonra, al contrario. Yo me siento muy orgulloso de todo aquello porque era mi mamá quien hacía los dulces con sus manos y hacía las arepas de huevo y vendía los pastelitos de carne en el mercado. Nosotros nos íbamos para el mercado a eso de las 1:30 de la mañana, 2 de la mañana, a vender en el mercado, y mi mamá hacía tabaco, imagínate. Tremendo. Una mujer que venía de tanta pomposidad allá donde vivía con su papá y se trasladó acá y tuvo su cantidad de hijos, y nos enseña a nosotros a trabajar con las manos, porque es que nosotros nada de lo que hoy día tenemos lo conseguimos por obra y gracia del Espíritu Santo. No, fue porque Dios nos guió y nos dijo hay que trabajar porque esto es lo que ustedes están heredando. Claro, claro. Y el liderazgo, por eso yo digo que viene mi abuelo, porque es que mi mamá era una mujer íntegra, de perrenque, que ya no se fallaba con nada. No es fácil para una mujer que ha tenido privilegios tener que ver a sus hijos trabajar. Imagínate, y entonces mi mamá era una mujer que llegábamos del mercado a eso de las 9, 10 de la mañana, y de ahí ponía una palangana de dulce, de maduro, de leche, de lo que fuera, para hacer los dulces para que nosotros saliéramos a vender. Tremendo, mira. Entonces, no es que a ti la necesidad te obliga a ser líder. Así si tú ves que es tu mamá lo que está haciendo todo los esfuerzos para que tú logres ser alguien en la vida, ¿cómo no heredar ese liderazgo? Así es. Quiero contar algo específico, por lo menos como hija. De pronto, en mi experiencia contigo, no estuve toda la vida desde pequeña contigo, y esto pasa comúnmente, aún en nuestra propia familia, que de pronto por la distancia y por la personalidad, por las experiencias vividas, se logra levantar entre padres e hijos resentimientos, cosas fuertes, ¿verdad? Pero qué hermoso es cuando, papá, hay este tipo de conversaciones entre padre e hijo, y se presta para uno poder conocer a fondo y entender que no es que la persona haya querido ser mala. O sea, cuando yo converso contigo, yo me doy cuenta que es más profundo el asunto, y
y eso permite sanar heridas. Entonces, en mi vocación como pastora, como sierva del Señor, tomo ocasión para este momento para invitar de pronto a las personas que están escuchando o viendo este podcast a irse más profundo que cualquier resentimiento, rencor que tenga con su familia, y darse la oportunidad de hablar, de conocer a fondo la historia para permitirte sanar y permitirte crecer y avanzar conforme a lo que Dios ha preparado para tu vida. Qué hermoso, papá, es que hoy nosotros podamos hablar con el corazón sano, ¿verdad? Con esa visión especial, y sé que esto va a ser de mucha bendición. Papá, tu historia tiene mucho que enseñarle a la generación que se está levantando. Tú has vivido muchas experiencias y me gustaría que me abrieras el corazón en esta hora a todos y nos contaras cuál ha sido el momento más difícil que tú has vivido en tu vida. Lo más difícil fue la muerte de mi mamá, lógicamente. Eso fue un momento muy fuerte para mí. Yo duré alrededor de 3 días en el cementerio. Esa vaina me marcó. Eso no es tan fácil, es que definitivamente mi mamá era mi por la tierra. Pero eso no lo dispone uno. Eso era un mandato divino y había que aceptarlo. Luego, pues entonces, ahora, muy recientemente, porque yo tengo mis hijos y yo todos los días oro por mis hijos. Y los quiero mucho a todos. Pero muy recientemente me sucedió algo con Kevin. Una acusación falsa que le levantaron y que yo estoy consciente de que es así porque las investigaciones dan para que sea así. Lo que pasa es que esos procesos en Colombia no fluyen porque la investigación de él no está aquí, pero yo sé que con la ayuda de Dios él va a salir libre de esa situación, porque yo estoy seguro de su honorabilidad y estoy seguro de que él nunca estuvo metido en eso, porque es que entre otras cosas ya a mis hijos no los he enseñado a vainas indebidas en la vida, los he enseñado a trabajar. La relación que yo mantengo con todos mis hijos siempre ha sido muy fluida, porque entre otras cosas yo soy un tipo de mucha habla con los demás, pero con mis hijos soy muy restringido, porque siempre los marco de esa manera. Pero Dios sabe que mi corazón siempre ha estado abierto para todos mis hijos, a los que quiero muchísimo. Y esa situación que sucedió con Kevin, pues yo estoy claro y convencido de que él nunca tuvo nada que ver con las situaciones de las que los están acusando. Y de acuerdo a los investigadores que están en esta vaina, ellos han podido darse cuenta de que fue objeto de una complicidad entre varias personas que no sé por qué tomaron la decisión de hacerle ese daño a mi hijo, pero Dios me lo va a devolver con mucha honra, porque yo sé y estoy seguro que él no tiene nada, absolutamente nada que ver con esa situación. Cuando yo decido entrar, ¿verdad?, a creerle a Dios por su palabra, hubo algo que marcó mi vida al inicio cuando estaba aprendiendo a escuchar la voz de Dios, y fue que Dios me dio una palabra y yo quiero tomar ocasión para compartirla contigo en este momento, y es una de las razones por las cuales decidí creerle a Dios y creer y aferrar y entregar mi vida a Él, y es la promesa que está en Jeremías capítulo 33,
versículo 14 en adelante, dice así: llegará el día, dice el Señor, cuando haré por Israel y por Judá todas las cosas buenas que les he prometido. En el versículo 16 dice: en ese día Judá será salvo y Jerusalén vivirá segura, y este será su nombre: el Señor es nuestra justicia. Y eso se reveló a mi vida de una manera tan tremenda, papá, que yo quiero compartirlo contigo en esta hora. Sé que han sido situaciones difíciles en tu vida y que de pronto de los oyentes, de los que nos están viendo, puedan haber muchas personas que puedan decir: que Simón López, que Kevin, y que pueden dudar de las palabras que tú has dado. Pero lo más hermoso que encontramos nosotros en el Señor, papá, es esa preciosa promesa que nos dio, que Él sería nuestra justicia, que Él sería esa persona que procuraría esa salvación. Cuando la palabra habla de Israel, Dios me decía: eso es lo que voy a hacer con tu familia, eso es lo que voy a hacer con tu papá, con tus hermanos, con tu generación, con los López, con los Jubinao. Eso es lo que voy a hacer con tu familia. Dice: levantaré a un descendiente justo del linaje del rey de David, en el versículo 15, y él hará lo que es justo y correcto en toda la tierra. Y creo que esa persona que se levantó fue Jesús mismo, y Él se va a levantar en medio de tu vida. Él se está levantando cada día más con poder en medio de nuestra familia, y vamos a ver cómo su justicia nos va a sacar de todo esto. En realidad que se nos acaba el tiempo, papá, y yo quisiera que tú me dijeras cómo quisieras tú que te recordara Dios, o que te recordaran las generaciones, que dijeran: Simón López, esto y esto. Sí, yo considero que, por ejemplo, en la familia todos reconocen el liderazgo que yo he asumido para toda mi familia. En los barrios que yo fundé, todo el mundo sabe del desprendimiento que yo he tenido todo el tiempo. Yo nunca me he pegado de nada, yo no tengo nada. Lo mío lo vivo compartiendo casi diario, porque es que eso es una naturaleza. Eso lo heredé yo de mi mamá. Y además que yo no necesito tanto para sentirme bien. Yo me siento bien. Yo nací pobre, pero pobre económicamente, no de cerebro ni de espíritu. Yo soy una persona muy aguerrida y de mucha templanza y de mucha visión, entre otras cosas, porque yo voy para adelante. No es gratis de que yo tenga 13 hijos y de los 13, 10 sean profesionales. A mí no me han regalado nada, esto va para adelante. Los hijos necesitan que se les apoye, yo los apoyo siempre que lleguen a mí, eso sí está claro, porque lo que nunca me ha gustado es yo perseguir y obligarlos a que sean lo que no quieren ser. Entonces, yo creo que es raro el papá que se puede dar el lujo de decir: yo tengo 10 hijos profesionales. Eso es muy difícil. Y si solo fueran profesionales no importaba, pero es que son brillantes todos. Son brillantes todos, y porque eso tienen interés y dedicación en lo que se... Es que tú no, es como decía Diomedes: si quieres ser embolador, sea embolador, pero sea el mejor embolador. Eso es lo que yo siempre le he pedido a mis hijos, que sean clase aparte. El hecho de las dificultades que se han presentado en la vida, de que he tenido dificultades últimamente con lo que sucedió con Kevin, eso es algo extranatural, eso no está dentro de lo normal. Y yo, así como tú dices, sé que Dios va a colocar todas las cosas en su justo lugar. Porque yo sé y estoy consciente de que no tiene nada que ver con eso, de lo que lo han acusado. Pero ahí está Dios, que Él cobra todas las cosas. Amén. Papá, hay algo que una vez, cuando yo estaba más joven, recuerdo que ese día estaba bastante afligida, bastante golpeada por murmuraciones, por personas que estaban como conforme a lo que planeaba hacer. Y yo recuerdo que ese día yo te llamé y hubo un consejo que tú me diste que nunca
se me ha olvidado. Y fue una palabra, un refrán, y eso siempre ha quedado grabado en mi memoria y me ha llevado a levantarme, y no importa lo que opinen, lo que digan, yo estoy firme en lo que me paro. Y es que tú me dijiste: hija, el árbol que más piedra le tiran es porque tiene fruto. Ajá. El árbol que no tiene fruto no le tiran piedra. ¿A quién le va a tirar piedra a un trupillo? Los burros van a comerse el trupillo. Pero a un palo de manzano, a un palo de guayaba, la gente, como no alcanza las guayabas, trata de tirarle piedras para coger las guayabas. Pero eso es así, hija. Mira, la vida es una situación compleja. Lo que uno tiene que tratar de saber adaptarse a todas las circunstancias que se le presentan. De acuerdo a cómo vengan las cosas, uno tiene que enfrentarlas. Uno tiene que estar siempre dispuesto a resolver, porque la vida no es fácil. La vida es una cantidad de vaivenes que uno tiene que estar preparado para asumir todo lo que se le presente en ella. Así es. Papá, dame unas palabras de bendición para tus hijos y tus generaciones. ¿Qué enseñanza de vida que has aprendido en tu vida que tú dices: tengo que decir esto en estos 3 minutos próximos porque quiero que mi generación que viene lo sepa, para que no cometa de pronto los mismos errores que yo, sino que al contrario avance? Yo siempre lo que he querido decirle a mis hijos y a mis familiares es que busquen en Dios primero. Lo segundo, que se unan como hermanos y familia. Porque el poder del ser humano no está en que él tiene solamente, está en la unidad familiar. En la medida que seamos unidos, somos más fuertes. Porque la fortaleza no es para pelear, la fortaleza es tu grandeza. Uno es fuerte por lo que uno decide en la vida. Uno tiene que estar preparado para asumir con responsabilidad todas las cosas que uno vive en la vida. Y lo más importante es que firme por la patria. Era inevitable que lo dejara de decir. O sea, ni para qué preguntarte que si Petro o Abelardo. No, que Petro, es una grosería. Bueno, ¿te puedo pedir algo en última? Puedes hacer una oración por nosotros, tus familiares. Dios bendiga a todos mis hijos y a mi familia, en el nombre poderoso del Señor. Amén. Bueno, mis amados, fue un gusto en este tiempo compartir contigo, papá. De verdad que me siento muy contenta. Gracias, hija, por la invitación bacana. Y hay mucha tela para cortar. Hubiéramos podido hablar muchas cosas más, pero lógicamente, porque hay mucho de la vida que uno no logra contar en 30 minutos. Tendría uno que pasar un día completo hablando para recordar todas esas situaciones, sobre todo las situaciones felices. Así es. Porque no podemos dedicarnos a hablar solo de lo malo que ha sucedido. También ha habido muchas cosas buenas, muchas vainas que me han producido mucha felicidad. Por ejemplo, tú sabes el hecho de tener 13 hijos. Cada hijo es una felicidad. Cada hijo es una felicidad. Así es. Bueno, sin más pues que hablar en este tiempo, nos despedimos. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final y Dios me los bendiga a todos. Quedamos despedidos. Dios les guarde.